¿Ya? ¿Empezamos? Bueno, muy bien, pues buenas tardes. Gracias por venir a todos. Soy Laura, veterinaria de caballos, y vamos a hablar hoy de lo que es la exploración física enfocada a un caballo, orientada a un caballo con dolor cólico. Empezaremos haciendo una serie de preguntas al propietario para que nos ayude a enfocar un poquito el diagnóstico. Después continuaremos haciendo una exploración física del animal. Empezaremos viendo si muestra algún síntoma de dolor, evaluaremos la intensidad del dolor que presenta, si es leve o más intenso. Y después seguiremos tomando las constantes vitales, ¿vale? Como vimos la otra vez en la exploración física en general. Y después vamos a comentar unas pruebas complementarias básicas que se hacen, que hay que hacerlas siempre en casos de cólico. Vamos a hablar del sondaje nasogástrico, de la palpación rectal, del análisis sanguíneo orientado también a un caso de cólico y la abdominocentesis. Y por último hablaremos de una técnica de diagnóstico por imagen que nos va a ayudar mucho en el diagnóstico también del cólico, que va a ser la ecografía del abdomen, la ecografía abdominal. Bueno, pues para empezar vamos a definir qué es el dolor cólico. Cuando decimos que un caballo está de cólico, lo que estamos viendo es un conjunto de síntomas que muestra el animal que nos está indicando que tiene un proceso doloroso en la cavidad abdominal. Es verdad que también pueden mostrar síntomas de cólico con otro tipo de patologías, por ejemplo, las yeguas en la ovulación pueden mostrar síntomas de cólico, la pleuroneumonía puede mostrar también síntomas de cólico, pero bueno, hoy nos vamos a enfocarlo a que el problema causante está en el sistema digestivo. Y por supuesto, el cólico pues, es la urgencia más frecuente que existe en la clínica equina. Muchos de ellos van a mejorar solo con tratamiento médico, después hay otros que necesitan un tratamiento quirúrgico para solucionarse. Muy bien, pues vamos a empezar con la anamnesis e historia clínica. Como ya sabéis, la anamnesis es una serie de preguntas que vamos a hacer al propietario o al cuidador del animal cuando llegamos a ver a este animal. Entonces, vamos a empezar preguntando por la edad, la raza y el sexo del caballo que vamos a tratar. ¿Por qué? Pues porque respecto a la edad hay algunos cólicos que se asocian a determinados rangos de edad o a otros. Por ejemplo, en los potritos neonatos puede ser frecuente que tengan síntomas de cólico por retención de meconio o por úlceras gástricas o gastroduodenales. Sin embargo, en los caballos de avanzada edad pues, pueden ser más predisponentes a impactaciones de ingesta seca por mala masticación, pueden presentar enterolitos que se van formando con el paso del tiempo y pueden provocar una obstrucción. En cuanto a la raza, por ejemplo, los pura sangre ingleses pues son más propensos a úlceras gástricas. Y en cuanto al sexo, es importante en los caballos machos enteros, una causa de cólico importante es la hernia escrotal, en la que un asa de intestino delgado sale del abdomen, entra por el anillo inguinal y queda atrapada en el escroto. Entonces, una causa bastante importante de cólico. Bueno, pues seguiremos preguntando sobre el calendario de vacunaciones y desparasitaciones del caballo, porque hay determinadas parasitaciones que también pueden provocar síntomas de dolor cólico. Por ejemplo, los gasterófilos en el estómago y también otro tipo de parásitos como son los Strongylus, que hay una fase larvaria que migra por las arterias y en casos de alta carga parasitaria pues puede taponar esas arterias, impedir el riego sanguíneo hacia un tramo de intestino y entonces pues provocar ya una serie de procesos, falta de oxígeno. Si hay un trombo en la arteria, pues va a haber falta de riego sanguíneo, falta de oxigenación, los tejidos van a empezar a desvitalizarse y a producir síntomas de dolor. Vamos a preguntar sobre tratamientos previos que se hayan estado administrando al caballo que vamos a ver. Nos puede orientar también porque un tratamiento largo con antiinflamatorios puede dar lugar a úlceras gástricas o un tratamiento largo con antibióticos puede dar también lugar a diarreas. Además, también vamos a preguntar si se le ha administrado a este caballo que vamos a observar o que vamos a explorar, si se le ha administrado algún antiinflamatorio o algún analgésico antes de que lleguemos, antes de empezar la exploración, porque puede que en el momento en que vamos a ver al caballo no esté más tranquilo de lo que ha estado antes, porque le han administrado un analgésico, pero realmente nos va a ocultar la causa del problema o la gravedad real del problema, ¿no? Antes de la exploración.
Bueno, preguntaremos si este caballo ha tenido procesos cólicos anteriores, sobre todo alguna cirugía previa, porque también hay casos en los que después de una cirugía, como respuesta del intestino, a la manipulación del intestino y a la inflamación, se producen unas bandas de tejido fibroso que unen unas asas con otras, se llaman adherencias, y esto en el futuro pues, puede provocar otra obstrucción o un atrapamiento de intestino en esas banditas que se han formado como consecuencia de una cirugía previa. Bueno, pues todo, ya sabéis, son preguntas que vamos haciendo para intentar situarnos y orientar el diagnóstico. Y por supuesto vamos a preguntar sobre cambios recientes en la alimentación, acceso al agua o manejo. Si el caballo, por ejemplo, ha podido tener acceso a comer gran cantidad de pienso que haya podido sobrecargar su estómago y ser esa la causa del dolor. O que haya estado limitado su acceso al agua por cualquier razón y entonces su ingesta esté más seca porque lleva tiempo sin beber agua y se puede haber impactado. Y en cuanto al manejo, pues no es lo mismo tampoco, es mucho más beneficioso para la motilidad intestinal un caballo que está suelto en un prado o en el campo, que va a estar caminando y su motilidad intestinal se va a ver favorecida, que el que está metido en el box, que sale 1 hora al día, a lo mejor cada 2 días. Entonces, bueno, pues todo esto hay que preguntarlo. Y después continuamos o empezamos ya con nuestra exploración física, ¿vale? Del caballo que presenta dolor. Primero nos vamos a fijar en su aspecto y en su entorno, cómo está el box y cómo está el caballo. ¿Qué observamos? Observamos si puede que esté sudado como consecuencia del dolor que pueda tener o haber tenido. Si observamos alguna distensión abdominal en su... Hola. Sí. Si observamos alguna distensión abdominal, observemos que el caballo se vea hinchado como consecuencia del intestino grueso o alguna distensión, bueno, una hernia, tanto escrotal como umbilical. Algo que podamos ver a simple vista antes de empezar con la exploración. Nos fijaremos si tiene heridas o abrasiones recientes, sobre todo en los salientes óseos alrededor de las órbitas, en los corvejones, en los menudillos, si ha estado revolcándose, si ha estado sufriendo bastante dolor. Pueden hacerse estas heridas al revolcarse en el suelo o rozarse con las paredes del box. Observaremos signos de dolor habituales como pueden ser escarbar el suelo o mirarse hacia los flancos. Y también nos fijaremos en la disposición de la cama, ya que puede ser, este caballo está tumbado, pero puede ser que cuando lleguemos o cuando vayamos a explorar ese caballo, el caballo esté pues tranquilo, esté de pie y esté tranquilo, pero nos vamos a fijar en el box si está revuelto, si hay zonas que se nota que ha estado escarbando o si está cubierto de viruta porque se ha estado revolcando anteriormente. Vale, pues después de la observación de un poquito el aspecto del caballo y su entorno, vamos a fijarnos en los síntomas de dolor que nos está mostrando el caballo y a evaluarlos, porque vamos a intentar diferenciar entre dolor leve, moderado y severo, ¿vale? Para clasificarlo. Más o menos los síntomas de dolor van a ser los mismos, son inespecíficos y los van a hacer siempre que tengan dolor. Lo que nos va a orientar es la intensidad con la que realizan todos estos síntomas, como puede ser escarbar ocasionalmente el suelo en un dolor leve, mirarse los flancos, adoptar esta postura de micción, intentando dar más espacio al abdomen, porque a ellos les está doliendo e intentan de esa manera crear más espacio para que las vísceras, digamos que se recoloquen y no les duela tanto, ¿no? Suelen tumbarse, levantar el labio superior, no quieren comer, no quieren beber, así. Cuando el dolor es un poquito más intenso, están más intranquilos, golpean el suelo más frecuentemente, se revuelcan más intensamente, pues así, dolor severo. Pues cualquier combinación de los anteriores, además de sudoración, respiración fuerte. Vamos a ver ahora un par de vídeos. Mira, en el primero vamos a ver un caballo mostrando dolor, está incómodo, es un dolor, bueno, leve o moderado. Bueno, si veis aquí, le han puesto ya un catéter a este caballo. Este es el sistema de infusión que utilizan en los hospitales en espiral, que permite al caballo moverse, tumbarse o levantarse mientras está recibiendo la fluidoterapia. Y como veis, pues está intranquilo, intenta tumbarse.
Ah. Sí, mientras vemos el vídeo. Me pregunta Matías qué son los flancos y la micción. Ah, perdón. Los flancos son la zona del abdomen, los laterales del abdomen, o sea, la zona del abdomen, derecha o izquierda. El caballo se va a mirar siempre hacia aquí. Mira, ahora se va a mirar, si no lo ha hecho ya, que no me he fijado. Mira, ahora se va a mirar él hacia esta zona, que es el flanco, ¿vale? Donde le está doliendo a un lado o al otro. Y la micción es orinar, posición para orinar, que es cuando se estiran las patas de atrás y así orinan. Bueno, pues estos son síntomas de cólico, pues el caballo pues, le duele, se revuelca, se levanta, etc. Vale. Y en este otro caso, fijaros en el abdomen de este caballo, en comparación con el otro que no estaba distendido, se veía el caballo normal, solo que estaba con dolorcito, rascando, tumbándose. En este caso es un dolor más severo y lo vamos a ver escuchando la respiración. Cómo respira el caballo, se mira constantemente el lado que le duele, se ha revolcado intensamente, está todo lleno de virutas, además ya tiene la sonda puesta. Cuando hablemos luego del reflujo, fijaros en el líquido que está ahí asomando por la sonda, que es de color así oscuro, proviene del estómago o del intestino, ¿vale? Luego hablaremos de eso. Pero fijaros sobre todo en la respiración. Este caballo tiene una frecuencia respiratoria de 64 respiraciones por minuto, es mucho. Acordaos que lo normal es entre 8 y 12 respiraciones por minuto. Bueno, pues una vez hemos evaluado un poquito qué dolor, qué intensidad de dolor tiene este caballo, vamos a proceder a tomar... bueno, antes de seguir con las constantes vitales, sí. Tenemos que saber que existe una buena correlación entre la intensidad del dolor y la gravedad del proceso cólico. Hay caballos a lo mejor que pueden mostrar mucho dolor y luego realmente no era tan grave el cólico que tenía, pero por lo general cuanto más intenso es la manifestación del dolor, más grave es la causa que le está provocando el dolor cólico. En estos casos en los que es muy intenso hay que controlarlo de alguna manera para poder explorar al caballo y para poder sondarlo o empezar a ponerle el catéter o lo que sea necesario. Pues en estos casos usamos fármacos. El fármaco más adecuado podría ser la silacina, aunque también se utiliza combinada con el butorfanol, que es un analgésico más potente. Pero lo bueno de la silacina es que le proporciona una ligera analgesia, relajación muscular y sobre todo tiene corta duración, ¿vale? Viene a durar unos 10 a 30 minutos, que esto te permite pues hacer la exploración rápida, realizar la toma de constantes o tomarle una muestra de sangre o sondarlo, ¿vale? Para intentar aliviar el dolor si la causa viene del estómago. Hay que tener cuidado con los anestésicos que se utilizan, los sedantes que se puedan utilizar, porque muchos de ellos disminuyen la motilidad intestinal, este también un poquito, pero por eso tampoco tiene que ser de muy larga duración, porque si no como que encima o les provoca más hipotensión y empeoras sin saber realmente cómo está el animal, si le puedes empeorar su estado. Bueno, pues seguiremos tomando la toma de constantes y vamos a ver qué vamos a ir hallando en casos de caballos con cólico. Vamos a empezar mirando el color de las membranas mucosas. ¿Os acordáis dónde comprobábamos el color de las membranas mucosas? Si tenemos posibilidad debemos mirarlo en varias zonas, ¿no? Como elección siempre miramos la boca, la encía, la mucosa oral, pero también vamos a comprobar que se corresponde el color con la conjuntiva del ojo. En el caso de las hembras, de las yeguas, podríamos mirar la conjuntiva en la vulva, o sea, la mucosa en la vulva, y el color debe ser el mismo en todos estos lugares, ¿no? Entonces, mientras hago la exploración voy comprobando esos detalles. En el caso, el color normal de las membranas mucosas siempre debe ser un rosa pálido. Vamos a encontrarlas más secas en casos ya de deshidratación y sobre todo, conforme el cólico avanza, vamos a ir encontrándolas de este color rosa fuerte, enrojecido. Incluso cuando aparece el halo endotóxico, eso se refiere a esta línea más morada que aparece alrededor de los dientes incisivos.
ya nos está indicando que el proceso está avanzado y este caballo está muy deshidratado y está empezando a sufrir endotoxemia, ¿vale? La endotoxemia ocurre cuando la mucosa del intestino, el proceso que hay en el intestino ya está avanzado, la mucosa se desvitaliza y las bacterias que están dentro del intestino, porque forman parte de la alimentación y de la flora, pues tienen la posibilidad de atravesar el intestino y pasar al peritoneo. Entonces son absorbidas a la sangre esas toxinas y esas bacterias y eso ya provoca, va desencadenando un proceso pues muy grave de shock en el caballo. Dime, ¿estás esperando? Sí, tengo algunas, ¿vale? Si quieres te las lanzo. ¿Cuál es la mejor zona para tomar las constantes? Y que repitas, porfi, que cuántas respiraciones has dicho que es lo normal por minuto. Y Bueno, con relación al vídeo, nos preguntaba Sara que si cuando vemos al caballo tumbado es mejor dejarlo así o ayudarle siempre a levantarse. Bueno, las respiraciones normales en el caballo, que eso lo podemos consultar en cualquier sitio, son de 8 a 10, 8 a 12 respiraciones por minuto. Entonces, en casos de cólico, ahora lo vamos a ver, siempre van a estar aumentadas como respuesta al dolor. Cuando vemos un caballo tumbado y sospechamos que está de cólico, vamos a animarle a levantarse para ver qué hace, ¿no? Para ver si se vuelve a tumbar o para ver si simplemente pues se levanta y se queda tranquilo. O sea que no porque esté tumbado hay que dejarlo ahí a no ser que realmente pues ya no pueda levantarse o cualquier cosa. ¿Y qué más me has dicho? Y la mejor zona para tomar las constantes. Pero ¿el qué? La frecuencia, lo vamos a ir viendo ahora, además eso ya lo vimos, las zonas ya lo vimos, pero lo voy a ir contando ahora según lo hablamos, ¿vale? La primera zona, o sea, la primera constante que vamos a mirar es el color de las mucosas que nos va a orientar sobre el estado cardiovascular del caballo y la hidratación. Vamos a observar el color, estos colores más fuertes, pues nos van a indicar que este caballo va a necesitar una fluidoterapia inmediatamente. Vamos a comprobar el tiempo de relleno capilar. Si recordáis, para medir el tiempo de relleno capilar presionábamos con el dedo en la encía del caballo, ¿vale? Al presionar provocamos una pequeña isquemia, es decir, se queda blanquito. Al soltar el dedo recupera su color. Lo normal en un caballo normal es que este tiempo de relleno capilar sea inferior a 2-3 segundos máximo. En un caballo con cólico lo vamos a encontrar siempre un poquito más aumentado, porque la evolución normal de un caballo con cólico sin tratamiento es que tienda a la deshidratación. Entonces, este tiempo va a estar aumentado, va a tardar más tiempo, la perfusión tisular periférica va a estar disminuida y va a tardar más tiempo en recuperar el color que tenía antes. También se suele pellizcar, hacer un pellizco en la piel del cuello y se comprueba al soltar también el tiempo que tarda en desaparecer ese pellizco. Pero eso tampoco es súper indicativo porque depende también de un poco de la elasticidad de la piel de cada caballo. Pero si están muy deshidratados y pellizcamos un pellizquito de piel en el cuello, se va a quedar y va a tardar bastante en volver a su sitio. Es equivalente al tiempo de relleno capilar. Entonces, este también es un muy buen indicador sobre el estado de hidratación del caballo. Vamos a continuar evaluando tomando la frecuencia cardíaca y fijándonos en el pulso arterial. Bueno, si recordáis, la frecuencia cardíaca la tomábamos detrás del codo, en el lado izquierdo del tórax, y lo normal es que en un caballo normal la frecuencia cardíaca esté entre 28 y 40 latidos por minuto, y en un caballo con cólico, pues por lo general va a ser siempre superior a 60 latidos por minuto. Esto es un indicador de dolor, de ansiedad, la ansiedad provocada por el dolor y la hipovolemia, o sea, la frecuencia cardíaca siempre va a estar más elevada. El pulso, sin embargo, va a estar disminuido porque al ir deshidratándose el animal, el volumen de sangre que hay dentro de los vasos sanguíneos es menor, entonces el pulso es más débil. Y el corazón tiene que bombear muchas más veces para que la sangre llegue a todos los órganos, por eso la frecuencia cardíaca es más alta. En cuanto a la frecuencia respiratoria, pues también la vamos a encontrar aumentada, casi siempre relacionada con la frecuencia cardíaca. La respiratoria va a estar también siempre aumentada debido al dolor. Otra parte muy importante que no debemos nunca olvidar o sea, otra toma de constantes básica en el cólico es la motilidad intestinal, la auscultación de la motilidad intestinal. Vamos a utilizar el fonendoscopio y vamos a auscultar el abdomen en sus 4 cuadrantes, la parte dorsal, bueno, media y ventral de los 2 lados del abdomen, los 2 flancos, ¿no? Como decía antes la persona que ha preguntado antes. Bueno, la motilidad intestinal
En estas zonas medias y superiores vamos a auscultar por aquí el colon y en la zona más baja del abdomen el intestino delgado. Lo normal es auscultar unos 2-4 movimientos, sonidos de borborismos que se llaman al movimiento de las asas intestinales por minuto. Debemos auscultar y debemos asegurarnos si esa motilidad es normal, está aumentada o disminuida. Y la evolución normal de un cólico es que la motilidad tienda con el tiempo a disminuir. A lo mejor al principio puede estar un poquito aumentada si hay espasmos del intestino por una obstrucción, pero con el tiempo, por agotamiento y porque las asas de intestino se dilatan y el líquido no progresa a través de ellas, se queda estancado, tiende la motilidad a disminuir. Bueno, pues otra cosa que no debemos pasar por alto es el pulso digital y la temperatura de los cascos. Si recordáis, el pulso digital lo debemos palpar en las 4 extremidades a la altura del menudillo, ¿vale? Colocando los dedos índice y pulgar a la altura del menudillo lateral y medial y palpamos la arteria digital que pasa por ahí. En condiciones normales no debe existir pulso digital nunca. Solamente cuando hay una patología dentro del casco. En casos de cólico, la complicación más grave es la laminitis. Si existe pulso digital, es un indicador de una posible laminitis y eso tenemos que prevenirlo cuanto antes, ¿no? Para ello hay tratamientos antiinflamatorios y instaurar rápidamente el tratamiento de ese cólico para prevenir la laminitis como efecto secundario. Y por último, tomaremos la temperatura rectal del caballo. Como sabéis, en el recto, un termómetro digital normal. Podemos encontrarla aumentada relacionada con la ansiedad por el dolor o porque ya tenga este animal alguna infección tipo peritonitis, enteritis o alguna cosa así, o ya que esté disminuida en casos muy graves en los que ya el caballo en general está muy grave y la temperatura desciende como consecuencia del compromiso vascular tan grave que se llega, ¿no?, al final ya de un cólico muy intenso. Muy bien, pues nada, una vez hemos tomado las constantes vitales, hemos evaluado al caballo y hemos visto qué dolor presenta, empezamos a actuar y la primera prueba complementaria de la que vamos a hablar es el sondaje nasogástrico. Mira, para el sondaje nasogástrico, bueno, es necesario hacerlo siempre en caso de cólico. ¿En qué consiste? Consiste en pasar un tubo largo, blando y flexible, que es este, por si no lo habéis visto antes. Esto es una sonda de caballo adulto, una sonda nasogástrica. Luego veremos cómo se introduce, ¿no?, a través del ollar. Pues este tubo lo vamos a introducir a través del ollar, por el esófago y va a llegar hasta el estómago. ¿Por qué es tan importante hacer un sondaje nasogástrico? El caballo, por sus condiciones, por su anatomía, no puede vomitar, ¿vale? Entonces, además, su estómago relativamente es pequeño y tiene poca capacidad de distensión si se le acumula mucho líquido dentro. Entonces, en casos de obstrucciones, el líquido que no puede progresar hacia el ano, digamos, retorna hacia el estómago en algunos casos. Y hace que este estómago se llene de muchísima cantidad de líquido. Si no extraemos ese líquido con una sonda nasogástrica, ese estómago puede llegar a romperse, lo que supone la muerte del caballo, ¿vale?, por peritonitis. Entonces, el sondaje nasogástrico lo vamos a realizar, por un lado, con fines terapéuticos, es decir, para descomprimir ese estómago y al descomprimir el estómago disminuir el dolor que eso le está provocando. Y si ese caso lo permite, porque no en todos los casos podemos administrar líquidos a través de la sonda, pero si ese caso de cólico me lo permite, la sonda pues es una vía de administración de fluidos como pueda ser el agua o medicación, por ejemplo la vaselina líquida. Hay casos de cólicos por impactación de flexura pélvica al final del intestino grueso, en los que el tratamiento, por parte del tratamiento, es introducir agua y vaselina líquida que va a lubrificar el contenido del intestino para ayudarle a expulsar las heces al caballo. Luego también el sondaje nasogástrico también lo vamos a realizar con fines diagnósticos, ya que nos interesa mucho saber cómo es el contenido que hay en el estómago y cuánto hay, ¿no?, para evaluar el volumen
y las características del líquido que hay dentro del estómago, porque nos podemos encontrar ante varios casos. Puede ser que introduzcamos la sonda y que obtengamos abundante reflujo, entre 10 y 20 litros de reflujo, que es muchísima cantidad dentro del estómago. Bueno, pues eso nos va a orientar a que el problema que está causando este cólico proviene del intestino delgado. Luego el color y el olor también nos va a indicar mucho. Un color amarillo y un olor ácido, que no huele mal, simplemente es ácido, pues nos indica que ese contenido proviene del estómago. Probablemente sea una sobrecarga de grano o por cualquier causa. Lo que estamos sacando del estómago es el contenido simplemente del estómago, pero en otros casos va a tener un color mucho más oscuro, como es esto que vemos aquí, así verde oscuro, olor desagradable, y este líquido ya, solo con el olor y con el aspecto vamos a saber que viene del intestino delgado, y esto pues tiene mucho peor pronóstico, ¿vale? Porque va a ser mucho más largo el proceso del cólico hasta su resolución, o puede que necesite cirugía. Vale, pues vamos a hablar de la técnica en sí del sondaje nasogástrico. ¿Qué vamos a necesitar para hacer un sondaje? Pues vamos a necesitar una sonda de diámetro adecuada, porque hay distintos tamaños. Esta, por ejemplo, tan finita, es para los potritos. Esta solemos utilizar en cólicos para potritos o para administrarles leche a potritos que no maman. Luego está esta de caballos adultos, hay otra intermedia, un poco más finita. Bueno, pues una sonda de tamaño adecuado. Necesitamos también dos cubos, un cubo con agua templada si puede ser, y otro con agua, y otro vacío, con agua vacía, y otro vacío en el que vamos a ir depositando el contenido que sacamos del estómago, ¿vale? Porque nos interesa mucho diferenciar qué cantidad de agua estamos introduciendo y qué cantidad real de contenido del gástrico hemos sacado, ¿vale? Para hacernos una idea, para que nos ayude en el diagnóstico y en el tratamiento. Y para introducir el agua, pues utilizamos estas bombas de infusión. Esto lo metemos en el cubo y aquí conectamos la sonda, y de esta manera bombeamos el agua directamente dentro del caballo, y si no, pues una jarra y un embudo y a meter agua y a sacar. Bueno, para empezar, la sonda la mojaríamos en el agua templada para que esté más flexible, más blandita, e intentar hacer el menor daño posible al animal. Se va a introducir por uno de los hollares y siempre en dirección ventral y medial, ¿vale? Hacia abajo, pensando que esta sonda tiene que ir al esófago, tiene que ir hacia abajo, ¿vale? No la podemos orientar hacia arriba. Siempre la vamos a avanzar despacio y con cuidado, porque la zona nasal está muy vascularizada y puede ser que provoquemos una hemorragia nasal que es muy escandalosa y muy incómoda, ¿no? Encima que el caballo está moviéndose porque está con su dolor cólico como para encima. Así que bueno, puede pasar como accidente, pero hay que intentar hacerlo con cuidado. Y vamos a encontrar una pequeña resistencia, ¿veis? Va a entrar por el hollar, por el meato nasal ventral, y vamos a encontrar aquí en la garganta una pequeña resistencia, porque aquí la sonda, bueno, el caballo, la mayoría de caballos van a tragar la sonda y la sonda va a pasar hacia el esófago. Pero es fácil que se nos vaya hacia la tráquea, ¿no? En ese punto. Así que debemos asegurarnos dónde está la sonda antes de seguir adelante. Y para eso pues nos vamos a fijar en estos detalles. Cuando la sonda pase por el esófago es un tubo blando que está colapsado. Entonces vamos a sentir resistencia, un poquito de resistencia, al ir avanzando la sonda. Sin embargo, si la sonda se nos ha ido hacia la tráquea, que es un tubo ancho de anillos de cartílago, repleto de aire, pues la sonda va a entrar con facilidad, aparte de que le va a provocar tos al caballo. Pero bueno, hay veces que realmente no te has dado cuenta y dices, uy, y la sonda está en la tráquea. Entonces, otro detalle es que si succionamos de la sonda y está en el esófago se va a colapsar y vamos a tener presión negativa, no vamos a poder absorber nada. Sin embargo, si está en tráquea, pues absorbemos aire directamente, ¿no? de ahí. Y luego, además, cuando ya estamos introduciendo la sonda, si está en el esófago, la podemos ir viendo bajar por el lado izquierdo del cuello, según va bajando por el esófago. Y en tráquea, pues evidentemente no la veríamos, ¿no? Bueno, pues la sonda va bajando por el esófago y cuando llegamos al estómago lo vamos a saber porque vamos a notar a través de la sonda un olor a ingesta y vamos a saber ya que estamos en el estómago.
¿vale? Bueno, pues a ver cómo seguimos. Lo que tenemos que hacer primero es comprobar cuánta cantidad de reflujo hay en el estómago o cuál es el contenido que hay dentro del estómago, ¿vale? Para intentar saber si la causa del dolor está ahí, si ese estómago está a punto de romperse o realmente no tiene importancia el sondaje en ese caso. Pues para eso tenemos que crear un sifón con una pequeña cantidad de agua. Entonces, introducimos una pequeña, de verdad pequeña cantidad de agua, lo suficiente para que llegue, circule por toda la sonda y llegue hasta el estómago. Después bajaríamos la sonda hacia el cubo que tenemos vacío en el suelo e iría saliendo por la sonda el contenido del estómago hacia el cubo. A veces no es tan fácil que salga la primera, igual puedes bajar la sonda y llenar un cubo de 10 litros que estar un rato ahí metiendo y sacando agua hasta que consigues sacar el contenido del estómago. Puede pasar que obtengamos mucho volumen de reflujo, más de 12 litros. Eso, por un lado, es causa de dolor. Y además nos está indicando que no debemos administrar nada por vía oral, o sea, así como antes hemos dicho que podríamos administrar agua o vaselina vía oral, en estos casos no administramos nada y probablemente dejamos la sonda puesta, la atamos a la cabezada y se la dejamos puesta para dentro de un par de horas volver a comprobar si se ha vuelto a acumular líquido, tanto líquido o cuánto líquido se ha vuelto a acumular en el estómago después de un par de horas, porque después de sacar tanta cantidad de reflujo no le puedes quitar la sonda y como si aquí no hubiera pasado nada, ¿no? Eso pasa por algo. Entonces la dejamos puesta y luego comprobamos cómo ha evolucionado. Seguimos con nuestra exploración y luego volvemos a comprobar el estómago. Puede ser que a través de la sonda salga un contenido muy espeso, que me cueste mucho sacarlo porque la sonda se colapsa con la ingesta y el contenido espeso. Entonces iremos introduciendo agua y sacando poco a poco, limpiando el estómago, vaciándolo poco a poco hasta que consideremos que ya el estómago está vacío, porque en casos de sobrecarga de grano es lo que nos vamos a encontrar, mucho pienso en el estómago, entonces vamos a intentar vaciarlo, limpiarlo y dejarlo así. También puede ser que el estómago pues no haya ningún hallazgo especial, que salga un poquito de contenido, que no sea realmente la causa de dolor ni consecuencia todavía. Entonces, si luego con los otros métodos, con la palpación, hemos diagnosticado o estamos seguros que lo que tiene es una impactación de ingesta seca en flexura pélvica, pues podemos utilizar la sonda para introducir agua o vaselina. Bueno, pues cuando ya consideremos que hemos terminado con el sondaje, hay que extraer la sonda. Y para extraerla, lo que vamos a hacer es doblarla. La vamos a doblar así, con fuerza, ¿vale? Colapsando el interior de la sonda. Y una vez que la tenemos ahí flexionada así, ya la vamos sacando poquito a poquito. Esto lo hacemos para que si queda algo de líquido dentro de la sonda, cuando esté, si la tengo así doblada, no va a gotear nada por el otro lado, ¿vale? Porque si la tengo abierta y tiene líquido, pues puede ser que cuando pase por la altura de la garganta le entre hacia la tráquea líquidos del sondaje y bueno, pues para evitar complicaciones, ¿no? Ya como rutina se dobla la sonda y se va sacando poco a poco. Igual, porque cuando esté saliendo por la zona nasal, el extremo de la sonda, si lo sacamos, el caballo hay que sujetarlo hasta el final, porque si se revuelve o igual puedes provocarle hemorragia al final, sacando la sonda. Así que estas cosas con cuidado, ¿no? Pensando en que el animal realmente pues, ya lo está pasando bastante mal como para encima nosotros hacerle más daño. Bueno, pues hemos terminado, una vez hemos realizado el sondaje nasogástrico y ya sabemos cómo está el estómago que nos hemos encontrado, otra prueba básica que hay que hacer es la exploración rectal, la palpación rectal. También se va a realizar en todos los casos de cólico porque nos va a dar mucha información, pero hay que ser consciente de que solo se palpa el 40% del abdomen, ¿vale? No llegamos con el brazo a todo el abdomen, es evidente. Pero bueno, las estructuras que son palpables, pues es interesante, muy interesante conocer si hay alguna cosa, algún hallazgo anormal. Lo que vamos a necesitar es un guante de palpación rectal, como estos, así largos hasta el hombro, y gel lubricante. Entonces empezamos sacando las heces que pueda haber en el recto, poquito a poquito, porque además
Las yeguas puede que estén más acostumbradas a las palpaciones rectales, las yeguas de reproducción, porque siempre alguna vez les hacen ecografías o un seguimiento de una gestación, pero en los machos, pues a no ser que tengan un cólico, realmente no se les palpa nunca, entonces también hay que tener cuidado, tomar las medidas de contención del animal, intentar tomar medidas de precaución para no hacernos daño, ni para hacerle más daño a él, porque también pues eso, aprietan mucho y les podemos hacer daño. Bueno, iremos extrayendo primero las heces del recto y sobre todo también para observar qué cantidad de heces saco y cómo están. Están muy secas, están normales, están cubiertas de fibrina. Eso significa que hay un retraso en el tránsito intestinal y su organismo está fabricando una especie de moco que recubre las heces para ayudar a lubrificar y que puedan avanzar, ¿no? Nos da ideas. Una vez hemos vaciado completamente el recto de heces, ya se procede a la palpación de las vísceras abdominales que son palpables. Hay que conocer bien la anatomía del caballo y nada, pues tener un poquito de práctica, ¿no? Entonces, ¿qué podemos detectar? Pues podemos detectar por palpación distensión de asas intestinales. Se refiere a intestino delgado. En un caballo normal, el intestino delgado no se palpa, ¿vale? Porque está en la zona más ventral, en la zona inguinal, y no lo podemos palpar si estuviera normal. Pero cuando hay algún tipo de obstrucción intestinal de intestino delgado, las asas intestinales se dilatan, ¿vale? Aumentan su diámetro y al aumentar su diámetro y rellenarse de líquido y de gas, pues también como que se despliegan y ocupan más volumen del que ocuparían en condiciones normales y entonces las palpamos. Así que si se palpan asas intestinales, pues algo grave, algo más grave está pasando. También podemos detectar atrapamientos de intestino. Se refiere a que a veces el intestino cambia de posición por determinadas causas. Pues en lugar de estar en la parte más ventral del lado izquierdo, el colon, no sabemos muy bien por qué, se mueve, se desplaza de su sitio y queda atrapado en otra parte. Eso provoca distensiones, provoca tensiones en el interior del abdomen, empuja órganos hacia otros sitios que no deberían estar y todo eso provoca mucho dolor dentro de la cavidad abdominal. Por ejemplo, se puede atrapar el intestino delgado en el anillo inguinal, como hemos visto antes, en la hernia escrotal. Se puede atrapar el intestino grueso en el espacio nefroesplénico. El espacio nefroesplénico es un espacio, un ligamento que une el bazo con el riñón. Entonces el colon es que es típico, se suele desplazar y queda como atrapado ahí en ese ligamento. Y claro, de ahí, si no es por cirugía, pues por lo general no vuelve a su sitio, así que es un dolor intenso. Bueno, esta es la imagen de intestino delgado que ocurre cuando hay un atrapamiento o hay una torsión, o sea, un vólvulo de intestino delgado. Mira, nos referimos a vólvulo cuando una asa intestinal gira sobre sí misma. Entonces, por un lado, la luz intestinal está cortada, ¿no? Ahí no puede circular contenido intestinal. Pero es que las arterias que irrigan al intestino también están ocluidas. Entonces, en esta zona hay falta de riego sanguíneo, hay falta de aporte de oxígeno, por eso coge este color tan oscuro. Esta mucosa se empieza a desvitalizar y es cuando el contenido que está dentro del intestino puede ir pasando afuera del intestino a la cavidad peritoneal y ya provocar peritonitis o cuadros ya mucho más graves. Esto es lo que ocurre, pues por ejemplo, en una hernia umbilical, por ejemplo, o una hernia escrotal, como hemos visto antes. Al principio pasa una asa de intestino pequeñita, pero es que va a pasar, se puede discurrir más, esto aumenta de volumen y ya es imposible que vuelva a entrar para adentro. Ahí o se soluciona mediante cirugía o no se soluciona. Y en esta zona pues va a ocurrir, vamos a observar este aspecto por el compromiso vascular. Al ir aumentando de tamaño van comprimiéndose los vasos sanguíneos en esa zona. Bueno, otros cambios que podemos detectar por palpación rectal, pues las impactaciones, como hemos dicho antes. Notar con la mano zonas que están duras, muy apretadas, puede ser ingesta seca, que no puede avanzar, porque también el intestino grueso tiene cambios de diámetro.
A lo mejor el colon pues tiene un diámetro así bastante grande, pero luego cuando hace la flexura pélvica el diámetro es mucho más estrechito. Si viene una ingesta muy densa, pues en esas zonas de cambios de diámetros pues es fácil que quede impactada y que no avance. Luego también hay cólicos por arena, por impactación de arena, aunque esta no la vamos a detectar por palpación, pero bueno, se puede sospechar también en caballos que suelen echarles la comida en el suelo y el suelo es de tierra, pues con el paso del tiempo que van comiendo poquito a poquito tierra, arena, pues puede ocurrir. O los enterolitos, como hemos visto antes, que son formaciones tipo piedras que se van formando con el tiempo y van aumentando de tamaño. Y lo mismo, pues cuando van circulando y por el intestino, pero llega a una zona de un cambio de diámetro por el que no pasa, pues ya crea una obstrucción y todo el proceso del que venimos hablando. Muy bien, pues vamos a seguir con otra prueba diagnóstica, otra prueba complementaria. Vamos a hablar ahora del análisis sanguíneo. Está claro que el análisis sanguíneo está más enfocado a situaciones de hospital, ¿no? En una casa de un particular o en una cuadra puedes sacar una muestra de sangre y dejarla coagular o dejarla sedimentar para hacerte una idea del hematocrito que tiene el caballo mientras haces otras cosas, pero en los hospitales es donde realmente en un momento, mientras una persona saca sangre al caballo, el otro ya está tomando las constantes vitales, el otro ya está preparando el material para el sondaje, y en un momento tienes un resultado pues eso, el resultado del análisis. Tienes el hemograma, tienes el hematocrito, pero bueno, vamos a hablar de ello porque nos da mucha información también. Y el análisis sanguíneo, eso lo vamos a orientar a evaluar el deterioro cardiovascular y metabólico. O sea, realmente lo que nos interesa del análisis de sangre en un caso de un caballo con cólico es saber cómo está deshidratado, saber si tiene los leucocitos muy altos porque ya esté muy empeorado su estado y tenga mucha inflamación intestinal. Y bueno, y electrolitos de cara a suplementar la fluidoterapia, ¿no? Que es lo más importante en estos casos. Así que el hematocrito, que no sé si sabéis lo que es una muestra de sangre muy pequeñita que se toma en estos tubitos de cristal, un capilar de cristal muy finito, que se centrifuga y nos da una idea, vamos, es el método más fiable para saber el estado de hidratación del caballo. Esto se centrifuga y entonces hematocritos, lo normal es que esté entre 32 y un poco menos de 50. Si obtenemos un hematocrito de 50 o incluso más, nos está indicando que este caballo necesita una fluidoterapia inmediata, ¿vale? Que está bastante deshidratado, así como las proteínas totales que estarían aumentadas y que estarán aumentadas en casos de deshidratación. Del hemograma, como hemos dicho, lo más importante que vamos a buscar son los glóbulos blancos, que nos van a indicar sobre un posible proceso inflamatorio que haya en el abdomen o ya endotoxemia. La creatinina es una enzima renal. Entonces también cuando el riñón esté afectado por la deshidratación es cuando vamos a encontrar una creatinina alta. Si la encontramos alta nos está indicando también que el riñón está sufriendo debido a la deshidratación del caso. Así que es muy importante instaurar la fluidoterapia cuanto antes. En cuanto a los electrolitos y el estado ácido-base del caballo, pues vamos a destacar el calcio, el potasio y el magnesio, que los vamos a suplementar a la fluidoterapia, porque estos caballos van a venir de estar un tiempo sin comer y van a estar probablemente otros días sin comer nada. Y la única forma que tienen de adquirir el calcio, el potasio y el magnesio es a través de la alimentación. Así que es muy importante la suplementación de la fluidoterapia, no meterles solamente ringer lactato, o sea, cloruro sódico y lactato, sino también suplementar con calcio, potasio y magnesio. Y estos pues nada, son unas imágenes de fluidoterapia. Como hemos visto antes, el sistema en espiral, que además permite conectar dos bolsas de suero a la vez. Como veis en los caballos, pues las bolsas son grandes, de 5 litros y se usan muchas. Esto permite al caballo pues moverse, tumbarse, levantarse, sino de otra manera, con un sistema de infusión como los que vimos aquí, como los que se usan también en pequeños animales, pues lo suyo es tener al animal atado o por lo menos metido en una manga de exploración, en un potro de exploración, pero
en función del dolor que demuestre, pues es mucho más cómodo esto, porque claro, también son mucho más caros, por eso están en los hospitales. Vale, pues vamos a hablar de la siguiente prueba, la última prueba complementaria, que es la abdominocentesis. La abdominocentesis consiste en la obtención de una muestra de líquido, del líquido peritoneal, ¿vale? Del abdomen. El líquido peritoneal es el líquido que baña las vísceras de la cavidad abdominal. Entonces, nos va a dar mucha información, es importante, porque al estar en contacto con las vísceras abdominales, los cambios que veamos en ese líquido también nos van a indicar sobre la gravedad del proceso que está ocurriendo dentro del abdomen. ¿Vale? Como veis, vamos a buscar una zona, la zona más declive del abdomen, un poquito por detrás del esternón, y en la zona más baja es donde se va a acumular el líquido peritoneal. Hay que hacer un lavado quirúrgico, como vimos con el catéter, lavar la zona con betadina y con alcohol, utilizar guantes estériles. Se puede introducir una aguja o una cánula mucho más larga, porque hay casos, hay caballos que tienen una capa de grasa bastante grande y a lo mejor con una aguja pues no llegaríamos a atravesar la capa de grasa hasta llegar al líquido peritoneal. Para esto nos puede ayudar el ecógrafo, ¿vale? Luego lo vemos también buscando con el ecógrafo la zona, aparte de ver si hay líquido libre o no, pues vemos realmente cuánta distancia hay desde la pared del abdomen hasta donde está depositado el líquido. Bueno, y dejaríamos gotear el líquido dentro de un tubo Vacutainer con anticoagulante para su análisis, o si no, dentro de un tubo vacío o una jeringuilla solamente para ver el aspecto que tiene. Entonces, de la observación y análisis de este líquido, vamos a tomar que normal pues es este color, amarillo clarito, es totalmente transparente, tiene unas proteínas bajitas, menos de 2,5 gramos de decilitro, y una carga de leucocitos pues normal también. Sin embargo, en casos de intestino desvitalizado, que es la imagen que hemos visto antes, en casos de inflamación de intestino, de isquemia, que es falta de riego sanguíneo, de necrosis o incluso de rotura intestinal o gástrica, en todos esos casos vamos a observar cambios en el líquido peritoneal. Entonces podemos encontrarlo como mínimo opaco, o sea, puede ser amarillo intenso, pero sería opaco, no podríamos ver las rayitas del otro lado de la jeringuilla, ¿no? En ese caso. Puede que lo encontremos rojizo, puede que encontremos incluso hasta hebras de contenido vegetal, si es que ha habido una rotura. En estos casos, las proteínas, si lo analizamos, si lo podemos analizar, pues observaremos que las proteínas han aumentado y que los leucocitos también han aumentado mucho, ¿vale? Ya por el proceso inflamatorio que se está desencadenando en estos casos. Y si no tenemos para analizarlo, pues como mínimo vamos a saber que esto no es normal, ¿vale? Y que probablemente este caballo, bueno, después en conjunto con todos los resultados, pues ya podemos orientarnos hacia si el cólico es quirúrgico o solo médico. Vale, pues entonces nada, nos queda hablar ahora de la última prueba complementaria especializada, la hemos llamado porque es una técnica de diagnóstico por imagen y se trata de la ecografía abdominal. Como veis, la ecografía pues está ampliamente utilizada. Cualquier veterinario tiene un ecógrafo portátil. La mayoría están orientados o lo tienen para uso reproductivo, para ecografía de yeguas o para ecografía de tendones. Pero en un caso determinado podríamos utilizarlo para hacer una ecografía abdominal. El problema es que estas sondas, las rectales o las de tendones, pues tienen poca profundidad, porque estamos viendo estructuras que están muy cerquita de la piel, ¿vale? Hay distintos tipos de sondas y en función de la frecuencia que utilizan, penetran más, dan imágenes nítidas a 30 centímetros o a 5 centímetros, ¿vale? En función de la frecuencia de la sonda. Entonces, estas sondas dan imágenes muy nítidas, pero a poquita profundidad. Por eso se utilizan transrectal para aparato reproductivo o tendones a través de la piel. En hospitales, pues claro, tienen ecógrafos mucho mejores, con varios tipos de sondas, que te dan imágenes nítidas a mayor profundidad, porque el abdomen, además hay que ir viéndolo por partes, un lado, el otro, se tarda en hacer una buena ecografía de abdomen. Pero bueno,
La ecografía abdominal pues, es una técnica inocua y bien tolerada por los animales. Y además es muy buena en estos casos porque nos ofrece imágenes en tiempo real, ¿vale? Realmente estamos viendo lo que está pasando. Así que nos va a permitir valorar la motilidad intestinal de forma precisa. Yo antes he puesto el fonendoscopio y he auscultado la motilidad, pero es que ahora estoy viendo cómo se mueve el contenido intestinal, estoy viendo si las asas intestinales están distendidas y no se están moviendo nada, ¿vale? Vamos a ver luego una imagen. Podemos valorar también la inflamación de la mucosa midiendo grosores. El ecógrafo nos permite medir. Y entonces, si tenemos valores de referencia, sabemos que una mucosa de intestino normal mide menos de 3 milímetros y estoy viendo una asa intestinal que tiene un grosor de 8 milímetros, pues esa asa intestinal probablemente esté atrapada, esté como hemos visto antes, ¿no? No hace falta que sea tan oscura, pero sí congestiva porque esté atrapada en algún sitio y tenga ya la vascularización alterada. Bueno, nos puede servir para diagnosticar problemas en áreas muy craneales donde no llegábamos por palpación rectal. O podemos comprobar un diagnóstico que hemos sospechado o que antes hemos hecho por palpación rectal. Pues sospechamos que hay un atrapamiento nefroesplénico, como hemos dicho antes. Sospecho que el colon está en el ligamento entre el bazo y el riñón. Pues con el ecógrafo voy a comprobar que lo que estoy viendo a través de la pared abdominal realmente es algo que no debería estar ahí. Bueno, pues estos son imágenes simplemente de ecografías, pues un ecógrafo fijo con el carro en un hospital, no sé, el hospital, un ecógrafo portátil que también dan imágenes muy buenas, ¿eh? Lo único es tener la sonda pues, adecuada para cada caso de ecografía. Lo realmente caro son las sondas, entonces por eso depende de la utilidad que le vaya a dar el veterinario, pues tiene un tipo de sonda u otro. Pero nos podría ayudar. Pues fijaros, esta es la imagen típica de un intestino delgado distendido. El intestino delgado normal debe estar colapsado y con contenido intestinal, el contenido se vería de color gris, ¿vale? Como ese. En este caso, son asas de intestino delgado que están rellenas de líquido y están muy aumentadas. Se llama esta imagen empanal de abeja y es la típica de una enteritis o un vólvulo. Mira, igual que estas, muy grandes, muy distendidas, con contenido líquido dentro. Incluso hay veces que se puede ver el contenido sedimentado, porque como no está progresando el contenido intestinal, sino que está estancado, las asas no se están moviendo, pues incluso sedimenta, la poca parte sólida que haya sedimenta y se ven imágenes de contenido sedimentado y el resto líquido. Ahí no se ve, ¿vale? Pero se podría ver. Y por ejemplo, en este caso, si veis aquí, estas dos asas intestinales tienen una pared muy gruesa. Este es un segmento que pertenece a un vólvulo intestinal, como lo que hemos visto antes de color tan oscuro. En esos casos la mucosa reacciona y aumenta mucho su tamaño, ¿vale? Se empieza a edematizar y esta es la imagen que encontramos. Entonces podemos medir para ir sabiendo si algo es anormal o no lo es. Y como hemos dicho antes, el ecógrafo pues podríamos utilizarlo para buscar la zona en la que hacer la abdominocentesis, si hay líquido, a qué profundidad está. Y bueno, se pueden ver otras muchas partes de todas las partes del intestino. Bueno, el acceso a veces está limitado, pero es una ayuda bastante importante la ecografía. Así que entonces, pues en global, con todos los signos, pero tampoco podemos hacer una ecografía sin fijarnos en los signos clínicos. Así que es tan importante saber valorar los signos clínicos que tiene el caballo, la toma de constantes, el resultado del sondaje nasogástrico, súper importante, los hallazgos por la palpación rectal, todo en conjunto, pues nos va a orientar hacia el diagnóstico, ¿vale? Si un caballo solamente va a necesitar un tratamiento médico con fluidoterapia, analgésicos, procinéticos, etcétera, o sospechamos que lo que necesita es un tratamiento quirúrgico, ¿vale? Bueno, pues ¿tenéis alguna duda de lo que hemos hablado? Yo sí, yo tengo alguna. Me preguntaba una alumna que si los cólicos pueden pasar a los potros o solo se dan en adultos. No, a todos, a todos. Cualquier caballo es susceptible de tener un cólico, cualquiera.
¿cuándo es adecuado desplazarse con el caballo al hospital? ¿Cuándo es mejor realizar la intervención en el mismo centro hípico? La intervención, no sé a qué se refiere. Si se refiere, mira, la exploración, está claro que la exploración, o sea, lo que acabamos de ver, lo vamos a realizar en donde se encuentra el caballo, en el centro, en el centro hípico, en la casa particular. Vamos a explorar el caballo, sondar, palpar y la abdominocentesis y la ecografía, si sabemos y tenemos los medios, lo podemos hacer ahí. Ahora, si es en el caballo, necesita cirugía, cuanto antes sea trasladado a un hospital, mejor para su pronóstico. Así que ya, pasa es que hay veces eso que el caballo primero se explora en el campo y después, si se lo permiten los propietarios, el animal, y se tiene posibilidades, porque hay que valorarlo todo, el coste económico, todo, pues entonces se traslada al hospital. En el hospital le van a hacer otra exploración y ya orientado a meter el caballo en quirófano, si lo consideran. Tengo otra de Sara, que ¿cuánto puede durar un cólico? Bueno, pues es que eso no se puede saber nunca, porque la evolución del cólico es muy distinta, ¿no? En cada animal, en cada proceso, nunca van a haber dos iguales. Así que de un día a una semana, 2 semanas, y luego se complica con alguna otra cosa. Así que bueno, pueden ser muy largos y muy insidiosos, pero también muchos, solamente con tratamiento médico, pues mejoran y se solucionan. O sea que tampoco van a terminar todos en cirugía. Pero bueno. Y ya para acabar, Laura, me pregunta otra compañera, Rosa, que ha puesto los cabellos, pero me imagino que son los caballos. Con problemas de melanomas, ¿puede ser más propensos a los cólicos si se producen esos melanomas, por ejemplo, en el colon? No, los melanomas en el interior de la cavidad abdominal, creo que lo que puede causar problemas de obstrucción son lipomas, que son como acúmulos de grasa. Entonces hay veces que están pedunculados, que están unidos a la pared abdominal o a la pared peritoneal, entonces ahí puede atraparse el intestino. Pero yo creo que melanomas dentro de cavidad abdominal no, los melanomas ocurren en la piel, son tumores de la piel. Entonces, por eso los encontramos en la cola, ¿no? Debajo de la cola, en el maslo, en la vulva. Creo que dentro de la cavidad abdominal melanomas no. Pues nada, pues muchas gracias, Laura. No es ninguna, ¿eh? Bueno, pues nada, muchas gracias a todas por haber venido. Espero que os sirva, que hayáis aprendido algo nuevo. Gracias.